¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes para todas. Bueno, sesión que finalmente no se llevó adelante, una sesión especial. Esto fue por un pedido de Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria. 124 diputados asistieron, faltaron 5 para lograr el piso del quórum de 129, entendiendo que son 257 diputados. En consecuencia, no hubo sesión. Uno de los diputados que no dio quórum es justamente quien me acompaña, que es Fernando Iglesias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Un placer. Bueno, coméntenos entonces qué fue lo que ocurrió esta mañana. ¿Cuál fue la postura de su bloque y su caso particular? Lo que ocurrió es que Unión por la Patria, que es el responsable de 20 años de desastre, de destrucción de la salud, de la educación pública, porque rompieron todo y dejaron el país al borde de la hiperinflación y del corralito, vienen a instrumentar, ahora son todos defensores de todo, de los jubilados, a los que le sacaron el 22% de sus saberes, son defensores de la educación pública, a la que destruyeron, obligando a la clase media a financiar ñoquis por un lado y por el otro lado a pagarse la educación privada. Meten en el medio de una negociación que tiene abierto el gobierno, en el marco tan difícil que le dejaron, meten una sesión en la que nuevamente se ponen a defender a todos los que agredieron antes, empezando, que es lo mismo que hicieron ayer en la marcha. Yo coincido que 20 impresentables no quitan el carácter de la mayor parte de la gente que participó con consignas adecuadas. ¿Quiénes son los 20 impresentables? Y los 20 impresentables, el problema de los 20 impresentables es que no desacreditan, pero el problema es cuando los 20 impresentables los tenés en el palco. Ayer abre Tati Almeida. Tati Almeida yo la recuerdo bien, es una señora cuyo hijo fue secuestrado y desaparecido en 1975 por el gobierno peronista, por lo tanto, no por la dictadura, y hoy apoya al peronismo. Bueno, empezamos así. Yo no escuché todos los discursos, escuché el último, escuché los comentarios radiales de un periodista diciendo que este discurso sí le había gustado porque los demás habían sido muy kirchneristas, muy golpistas, y ese le había parecido razonable. Si el último le pareció razonable, me ahorré los anteriores. Entonces, me parece que ahí hay todo muy mezclado. Una cosa es que, obviamente, existen problemas que tenemos que tratar. A ver, el gobierno está negociando con los gobernadores y con los demás sectores políticos argentinos un acuerdo que permita conciliar la solución de los problemas con que no se nos desborde la economía, que recibimos al borde de la hiperinflación, que se recibió todos, y acá me identifico porque los argentinos la recibimos al borde de la hiperinflación y al borde del corralito porque le habían metido a la mano por 10.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central, es decir, a los ahorros en dólares de los argentinos. Así que lo de hoy, como siempre, vergonzoso, todos apoderándose de la marcha, incluso como hicieron ayer, ¿no? Kicillof, nos vamos a gastar 16.000 millones de dólares en la estupidez o en la corrupción de esta plata que va a ir a parar a Eskenazi, que ya pidió que en parte de pago le den YPF por el chiste que se mandó Kicillof. Sí, sería bueno que la causa judicial se moviera un poquito, 177 años de la Universidad de Buenos Aires, 177 presupuestos se financian con la que se patinó Kicillof, que está ahí en defensa de la educación pública. Fernando... Entonces es muy difícil analizar la marcha porque, por supuesto, sí. No, pensaba en lo que es la utilización política y en la presencia de los 20 impresentables, me parece que estamos todos de acuerdo. Ahora, hablemos del día después. Por un lado, hoy fracasa la sesión porque no hubo quórum para la propuesta del kirchnerismo, pero hay un problema concreto que está denunciado, expuesto públicamente, que es un problema de financiamiento. Por un lado, la cuestión estrictamente operativa y por otro lado, el atraso salarial de docentes y no docentes. Ayer nos decía el secretario de la UBA, el secretario de Hacienda, que los empleados de la UBA, por ejemplo, están por lo menos 33 puntos por debajo del promedio de los empleados públicos y que perdieron 50 puntos respecto a la inflación, y esto deteriora la calidad educativa. Con el problema de fondo, ¿qué hacemos? Mientras discutimos la superficie y hablamos del aprovechamiento político, que firmo al pie de lo que dijiste, pero ¿qué hacemos con el fondo de la cuestión? Mira, a mí me gustó mucho tu intervención pidiendo una cosa que efectivamente no hay, que es un proyecto de reforma universitaria. Y desde luego que el tema del presupuesto es uno de los problemas. Ahora, vos fíjate que cada vez cuando al kirchnerismo le decís, mirá cómo dejaron la salud, mirá cómo dejaron la educación, siempre te cuentan lo mismo. Nosotros subimos el presupuesto. Entonces,
subiste el presupuesto, lo financiaste con inflación, lo pagaron todos los argentinos y mejoró la educación. No, empeoró. Entonces, tiene que haber obviamente, el presupuesto es importante, pero la solución del problema educativo no es solamente el presupuesto. Y tiene que haber una reforma de esto, porque yo escucho muchos discursos, dicho con todo respeto, que dicen, vamos a defender la educación pública. Y yo me pregunto, ¿la educación pública así como es? ¿La educación universitaria así como es? Porque ahí yo noto algunas cosas, ¿no? Porque todos hablan en nombre de los más vulnerables, ¿no? Hay que defender, porque la educación pública es una herramienta de promoción social y de ascenso social. ¿Lo es o debería serlo? Debería ¿O lo fue y lo ya fue, no lo fue. Lo que pasa es que cuando tenés 60% de menores pobres, Fernando, no llegan. Exacto. Bueno, pero no es solamente eso. Lo que vos decís es cierto, es decir, hay un problema macroeconómico a solucionar para poder solucionarla. Sin solucionar el problema macroeconómico, no solucionás el problema de la desigualdad ni de la educación pública. Por lo tanto, parar la inflación, que es la que hace que haya 60% de chicos pobres, es decisivo. Y para eso tenés que ir a déficit cero. Y ahí tenemos que hacer todos un sacrificio, incluida la universidad. Primera cosa. Segunda cosa. Si yo me fijo en los graduados de la universidad pública, yo así, a ojo de buen cubero, te digo que la mayoría son todos chicos que en la secundaria estudiaron en secundarias privadas. Entonces, el mecanismo de promoción por el que pasé yo, que estudié en el Normal de Avellaneda, en el Instituto de Educación Física estatal, el Instituto Nacional de Deporte estatal, Universidad de Lomas de Zamora estatal, y Bolonia, que es estatal, aunque italiana, siempre estudié ese mecanismo que a mí me permitió arrancar del Normal de Avellaneda y ser diputado nacional y tener 5 títulos terciarios, todo eso está roto. La verdad es que está roto. Sí, claro que está Cuando roto. dicen vamos a defender la educación pública porque es un mecanismo de ascenso social, mienten porque está roto. Hoy la verdad es que llegan sobre todo los chicos de clase media alta. Y está bien, y esto no tiene que ser un argumento para desfinanciar, pero hay que discutir todo eso, porque la pregunta que uno se hace es si pudiste pagar... Sí. Por ejemplo, la educación privada en la secundaria, no podés contribuir cuando llegás al sector sí, o lo mismo un graduado universitario. Es una discusión que se pueden usar esos fondos. Claro. Hay que darla. Es una discusión que se puede dar. Bueno, pero perdón, déjame, porque esas son propuestas. No se puede financiar con eso los chicos que no tuvieron esa suerte, que llegaron a la universidad a pesar del hándicap de pasar por la desastrosa educación estatal secundaria. Entonces, cuando hablan de los más vulnerables, yo veo a la gente y la gente no está viendo que la universidad pública y la educación universitaria sea la clave del ascenso social. Ve que sus hijos no llegan, que sus hijos terminan la primaria sin saber sumar ni restar, que los chicos no saben leer, que las secundarias salen sin comprender texto y que la forma... Todo el mundo se enojó con Berti Venegas, que dijo una barbaridad, pero dijo una barbaridad que es razonable para mucha gente. Dice, yo a mi chico lo llevo al taller y le enseño un oficio en vez de hacerle perder el tiempo. Entonces, el problema también es de prioridades, porque si el problema de la educación argentina, y no desconozco los problemas que tiene la educación universitaria, no están centrados en la educación universitaria, es la primaria y es la secundaria, y ese es el problema de los más vulnerables. Entonces, cuando hablamos de la universidad como promoción social, igualdad social, tengamos cuidado, porque la verdad es que se reciben chicos de clase media para arriba y los impuestos sobre todo los pagan chicos de clase media para abajo. Sí, a mí me parece, porque eso también hay que discutir. Me parece que es una discusión interesante. Es cierto que con más de un 60% de pobreza en los menores de 14 años, claramente hay un sector social que es el más vulnerable, que es el que históricamente le permitía la educación, la movilidad social ascendente, que hoy no está sucediendo, pero no lo pondría en términos mayoritarios. Todavía la educación pública argentina, por eso creo que la masividad de la marcha, ayer se veía a muchos padres o a muchos jóvenes diciendo mi papá es obrero, mi mamá ama de casa o trabajaba, no sé, limpiando oficinas y hoy yo soy la primera universitaria de mi familia. Todavía sucede, por eso creo que la movilización ayer fue tan transversal y tan masiva. Ahora, el tema es que lo que vos propones como debate, que a mí me parece muy interesante,
El gobierno no lo está proponiendo como tal. El discurso, por lo menos, el argumento hasta acá del gobierno, incluso acaba de hacer el presidente Milei una extensa carta, diría casi de deslegitimación de la universidad pública. Entonces, ahí te encontrás en una encerrona, porque a mí me parece mucho más interesante el debate que propones vos que esta idea del gobierno de deslegitimar, de hablar del curro, de hablar de la utilización y no, en todo caso, discutir cómo mejoramos la situación, ¿no? Me parece muy buena la observación, no leí la carta, no puedo opinar, pero pongámonos también en contexto. Yo al presidente lo veo sobre todo como un bombero que agarró un incendio. Entonces, la verdad que cuando el bombero está metido en el medio del incendio con la manguera, vos le decís, pero mirá que la salita de primeros auxilios y la escuela y la cooperativa y bueno, quizás el gobierno necesite un poco de tiempo para apagar el incendio y pensar en un plan de reforma intensiva de la educación. Ahí vamos a estar todos y hay muchos que están en discusión, porque, te repito, cuando se discute la educación pública, una cosa es deslegitimar el rol que seguramente tiene de ascenso social y de promoción social. A mí me resulta de todas maneras muy curioso que defiendan la educación pública como un elemento de ascenso social los trotskistas y los peronistas kirchneristas, que a todos los que ascienden socialmente les dicen traidores a su clase. Ahí veo una pequeña contradicción, pero me parece que es un tema importante de discusión. Pero repito, tenemos que encararlo honestamente. Hoy, digamos la verdad, esto son datos. Cuando vos ves quiénes reciben el financiamiento de la educación pública y quiénes lo pagan, te das cuenta que los más pobres le pagan la carrera a los más ricos. Esa es la clave. Si alguien me explica las razones de justicia... Por lo tanto, no podés seguir con eso. No, perdón por la interrupción, queda desprotegida también la primaria y la secundaria, ¿no? Perdón por la interrupción, tenemos un poquito de delay, Fernando, pero... Me parece que diste en una clave. A mí me llama mucho la atención que no haya una propuesta de reforma, aunque sea para discutirlo, pero si alguien me explica la razonabilidad de el que compra un paquete de fideos en un asentamiento o en un barrio vulnerable, financia la universidad, del que pudo pagar un primario y un secundario en los colegios más acomodados de la República Argentina, con cuotas que van del $1.000.000 para arriba. Si alguien me explica la lógica de justicia social en esa ecuación, diré que dar la discusión no tiene sentido. Pero mientras nadie me lo pueda explicar... Yo te explico. Yo te explico una de las razones importantes y hago constar que voy en contra de gran parte de mi electorado y del público que me escuchando de la Nación, que probablemente estén de la mitad para arriba de la escala social. Pero me parece que todos tenemos que tener sinceridad. Y el presidente comete muchísimos errores y yo se lo digo personalmente también con este tema. Ahora, tiene una gran virtud, que no tiene corrección política y no tiene ningún prurito en decir las cosas como las piensa, y eso es muy importante en la sociedad argentina, porque ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué no hay proyectos de reforma universitaria? Porque ahora quieren un proyecto de reforma universitaria y dicen, ay, se necesita un proyecto de reforma más integral. Estamos de acuerdo, pero cada vez que el gobierno anterior, que tenía otros modales, que era gradualista, que a todos trataba bien, trataba de tocar alguna cosa, los medios públicos, yo lo prendía en fuego, Macri basura, vos sos la dictadura. Entonces era muy difícil, porque además vos decías algo sobre el problema universitario y te decían, no, pero esto, la autonomía universitaria, no podés vos, que sos diputado, sacar una ley, porque esto lo tiene que decir la universidad, y la autonomía universitaria, y bla, 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 bla. Y si decías algo, estabas en contra de la educación pública, La verdad, lamento no tener, porque me mudaron de despacho en el medio del ataque a la casta, el presidente de la Cámara me hizo desalojar el despacho que tenía antes, ¿Te ajustaste vos también? lindo. ¿Qué pasó? Martín, ¿te ajustó? Pero me ajustaron. Me ajustaron y 60% en el sueldo. En los últimos meses perdimos 60% la inflación entera. Después me vas a explicar cómo puede ser que un diputado ahora gane 1,5 millones y un senador va a ganar 4,5 millones, ¿no? En la misma Cámara, pero bueno, no me quiero ir de tema. Yo no soy yo el que no soy yo el que tiene que dar una explicación de eso. Digo, yo estoy consciente de que no entremos en el tema porque nos desviamos. Yo te iba a decir que los 3 cuadritos que yo tengo deben estar archivados por ahí. Son de 3 personas que yo admiro, 2 de los cuales tienen muchísimo que ver con la educación, la ciencia y tecnología. Uno es Altiero Spinelli, el gran creador de la Unión Europea, el gran pensador de la Unión Europea, que yo admiro muchísimo. Pero después está Sarmiento,
Sarmiento, cuando dicen, ayer me causó gracia, en Twitter uno me dijo, porque ustedes, los liberales, nunca hicieron nada por la educación pública. Perdón. Nunca crearon una universidad, me dijo uno. Perdón, la UBA la creó Bernardino Rivadavia. Y la educación pública argentina es de Sarmiento, que para mí debería ser el primer héroe nacional. Con todo respeto a San Martín, pero militares ya tenemos muchos. A mí me gustaría un héroe civil, Sarmiento, que tuvo el gran mérito de ver la sociedad de la información y el conocimiento de lo que hablamos ahora. Él la vio en el siglo XIX y no hizo un tratado teórico. Hizo lo que hizo, escuelas, universidades, bibliotecas, liceos, etcétera, etcétera. Y el otro es Einstein. Entre los honores que yo tengo es que presido un movimiento internacional del cual Einstein fue socio, y Einstein es el símbolo de la ciencia y la tecnología. Pero ahí también es el mismo problema, porque cuando vos decís hay que cambiar el CONICET, o decís el presupuesto del CONICET, te dicen no, pero la ciencia y la tecnología son importantes para... Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero yo me pregunto, si la ciencia y la tecnología argentina son tan importantes, en la innovación productiva, en la mejora de las capacidades productivas de nuestras empresas, ¿por qué la Argentina tiene el déficit comercial que tiene? ¿Por qué no le podemos exportar un pendorcho a nadie? Muy bueno, porque estamos atrasados, porque tenemos tecnología pasada. Entonces el CONICET no está funcionando en ese sentido. Sí, sí, bueno, vos hablabas de... Entonces no hay que destruirlo, de los legisladores. Pero hay que reformarlo. Sí. Con defenderlo... Y de la con creación... defenderlo no alcanza. Con defender la educación pública y el CONICET no alcanza. Hay que cambiarlos, hay que reformarlo para que funcione. No, vos hablabas de la creación de universidades. Perdón, por supuesto que... No, delay. Sí, tenemos delay, es a veces difícil la conversación, pero vos hablabas de la creación de universidades, sin ir más lejos, yo creo que fue hace un mes atrás o 2 meses que se votaron universidades en el recinto, de modo que hay intervención directa de muchos de los legisladores en el tema educativo. Ahora, vos hablabas de el cambio del tiempo histórico que le toca a Milei. Es cierto que hoy hay temas de los cuales se puede hablar y el presidente avanza sin ninguna corrección política, que Macri no pudo, no supo, no tuvo el contexto adecuado, pero yo decía... Muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo público y con la administración de los recursos públicos, hablar del cierre de aerolíneas argentinas no es tabú, hablar del cierre de los medios públicos ya tampoco, hablar de las empresas deficitarias tampoco, ya sea para privatizarlas o buscarle un sistema mixto. Ahora, pareciera que el tema de la educación pública, por lo menos ayer quedó explicitado en una enorme porción de la ciudadanía que salió a la calle, no tiene ese consenso todavía, Fernando, que le dijeron a Milei, bueno, todo lo otro sí, pero con esto no. Me parece muy bien la marcha, me parece muy bien la expresión a favor de la educación pública, la comparto. Yo también podría ponerme la camiseta y decir, yo me hice casi todo. Lo único que estudié en privado, ¿sabés qué fue? Periodismo. Yo soy graduado de periodismo de una agencia privada, TEA, que es una agencia kirchnerista, para seguir con las contradicciones. Pero yo también me podría poner la camiseta. Ahora, lo que no se puede hacer es de una historia personal una lección de vida para toda la sociedad. Es cierto, yo me gradué siguiendo la educación pública, primaria, secundaria, terciaria, casi toda en educación pública, pero también entiendo que mi familia era una familia de clase media-baja de Piñeiro, que era el barrio obrero de Avellaneda. No éramos los de Mitre, éramos los de Pavón, ¿no? Los proles. Y iba al normal de Avellaneda. Y mi familia me podía mandar ahí y tenía además la capacidad simbólica de entender por qué yo tendría que estudiar en el normal de Avellaneda, que era para nosotros el Nacional Buenos Aires de Avellaneda. Claro, sí. Hoy los chicos del mismo barrio en el que me crié yo, ahí atrás de la fábrica Tamet, vos vas ahí, hablás con los padres y te das cuenta que no tienen ni la capacidad material ni la capacidad simbólica de entender la importancia de esto. Entonces, ahí defender no alcanza. Lo que tenemos que hacer, además, es reformar. Sí. Y yo... Así como me parece que el gobierno comete un error si se mete con la educación pública, que parecen haber desmentido, también le reconozco esta capacidad de tirar abajo los tabús. La educación pública no tiene que ser un tabú, el financiamiento de educación pública no tiene que ser un tabú y la auditoría no tiene que ser un tabú, porque si la única auditoría que se hizo fue hace no sé cuántos años sobre solo filosofía y letras, hay algo que no está funcionando. Y estoy de acuerdo, yo soy uno de los diputados que más denuncias han firmado, pero permitime que haga esta observación, Débora. Los fiscales, ¿dónde están? Porque la función de un diputado nacional no es estar siguiendo todo esto y haciendo denuncias. Esa es la función de los fiscales, que para eso cobran, y mejor que nosotros. Fernando, gracias por compartir estos minutos con nosotros, muy amable.
Al contrario, muchísimas gracias a las dos. Gracias a Lucas Jerez también, desde allí, desde el Congreso. Muy bien. Bueno,